¿Cómo se hace una tesis? Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Por Humberto Eco. Versión castellana de Lucía Baranda y Alberto Clavería Ibáñez. Índice. Introducción 13. ¿Qué es una tesis doctoral y para qué sirve 18? ¿Por qué hay que hacer una tesis y en qué consiste 18? ¿A quién interesa este libro 22? ¿Cómo una tesis sirve también después del doctorado 23? 4 reglas obvias 25. La elección del tema 27. Tesis monográfica o tesis panorámica. 27.2.2. Tesis histórica o tesis teórica. 32. 2.3. Temas clásicos o temas contemporáneos. News 35.2. 4. ¿Cuánto tiempo se requiere para hacer una tesis? 37.2.5. ¿Es necesario conocer idiomas extranjeros? 42. Tesis científica o tesis política. 47. ¿Qué es la cientificidad? 47. Temas histórico-teóricos o ex 54. Experiencias, en caliente. ¿Cómo transformar un tema de actualidad en tema científico 57? ¿Cómo evitar ser explotado por el post 66 nente? La búsqueda del material 69. La accesibilidad de las fuentes 69. ¿Cuáles son las fuentes de un trabajo científico 69? Fuentes de primera y segunda mano 75. La investigación bibliográfica 79. ¿Cómo usar una biblioteca 79? ¿Cómo afrontar la bibliografía? El fichero 84. La referencia bibliográfica 89. Cuadro 1. Resumen de las reglas de la cita bibliográfica 106. Cuadro 2. Ejemplo de ficha bibliográfica 108. La biblioteca de Alessandria, 1. Experimento 109. Cuadro 3. Obras generales sobre el barroco italiano localizadas examinando 3 textos de consulta 120. Cuadro 4. Obras particulares sobre los tratadistas italianos del Seicento localizadas examinando 3 textos de consulta 122. Hay que leer los libros. ¿Y en qué orden? 133. El plan de trabajo y las fichas 137. 1. El índice como hipótesis de trabajo 137. Fichas y anotaciones 146. Varios tipos de ficha y para qué sirven 146. Cuadro 5. Fichas para cita 150. Cuadro 6. Fichas de recuerdo 152. Cuadro 2.2. Fichas de las fuentes primarias 155. Las fichas de lectura 158. Cuadro 7 a 14. Fichas de lectura. RA 158. La humildad científica 174. La redacción 177. VL a quién se habla. 177. ¿Cómo se habla 179? La cita 188. ¿Cuándo y cómo se cita? 10 re. La 188. Cuadro 15. Ejemplo de análisis continuado de un mismo texto. 298. Citas, paráfrasis y plagio 199. Las notas a pie de página 201. ¿Para qué sirven las notas 201? El sistema cita nota 204. Cuadro 16. Ejemplo de una PA. Gina con el sistema cita nota 207. Cuadro 17. Ejemplo de bibliografía estándar corresponde. Diente 28. El sistema autor fecha 209. Cuadro 18. La misma página del cuadro 16 reformulada C. GUN el sistema autor fecha 21.3. Cuadro 19. Ejemplo de bibliografía correspondiente con el sistema autor fecha 21.4. Punto 5. Advertencias, trampas y costumbres. 215. V6 el orgullo científico 219. La redacción definitiva 223. Los criterios gráficos 223. Márgenes y espacios 223. Subrayados y mayúsculas 225. Parágrafos 228. Comillas y otros signos 229. Vi 1.5. Signos diacríticos y translitera. Science 234. Cuadro 20. Cómo transliterar alfabetos no latinos 23.7. Vi 1.6 puntuación, acentos, abreviatu. RAS 239. Cuadro 21. Abreviaturas más usuales 242. Vi 1.7. Algunos collicejos desordenados 244. Punto 2. La bibliografía final 250. Los apéndices 254. El índice 257. Cuadro 22. Modelos de índice 260. Conclusiones 265. Nota de los traductores. El presente libro está en principio dirigido al público universitario italiano. En consecuencia, abundan en él las referencias a la vida, la lengua y la cultura italianas. No nos ha parecido necesario cargar de escolios este tipo de referencias, sobre los tipos de tesis, las relaciones con el profesor, el funcionamiento de la universidad en Italia, para acomodarlas a España. El lector sabrá corregir su visión adaptando ULE a la propia situación. Hemos renunciado a la adaptación, además, por considerar que los temas escogidos y desarrollados por Eco a modo de ejemplos corresponden al talante intelectual del autor y reflejan sus filias y sus fobias. Sin embargo, nuestro criterio ha sido flexible, pues en los casos en que se imponía la comprensión de un ejemplo o una serie de ellos, lo hemos trasladado del ámbito de la cultura italiana al de la hispana, dando en nota el original cuando nos ha parecido significativo.
En el capítulo de observaciones técnicas hemos acomodado algunos consejos del autor a nuestros usos para que el libro conserve en todo momento su condición de manual práctico. Introducción. Hubo un tiempo en que la universidad era una universidad de élite. Solo iban a ella los hijos de los titulados. Salvo raras excepciones, los que estudiaban disponían de todo el tiempo que necesitaran. La universidad estaba concebida para dedicarse a ella con calma, cierto tiempo para el estudio y cierto tiempo para las sanas diversiones goliárdicas o para las actividades en los organismos representativos. Las clases eran conferencias prestigiosas, y a continuación los estudiantes más interesados se apartaban con los profesores y los ayudantes en seminarios separados de 10 o 15 personas como máximo. Aún hoy en muchas universidades norteamericanas un curso jamás tiene más de 10 o 20 estudiantes, que pagan muy caro y tienen derecho a usar al enseñante todo lo que quieran para discutir con él. En universidades como Oxford hay un profesor, llamado tutor, que se ocupa de las tesis de investigación de un grupo reducidísimo de estudiantes. Puede suceder que se cuide de 1 o 2 al año, y sigue día a día su trabajo. Si tal fuese la situación italiana, no habría necesidad de escribir este libro, si bien algunos de los consejos que da podrían convenir también al estudiante, ideal, antes esbozado. Pero la universidad italiana es hoy día una universidad de masas. Llegan a ella estudiantes de todas clases, provenientes de todos los tipos de enseñanza media y que incluso se matriculan en filosofía o en filología clásica proviniendo de un instituto técnico en que jamás han cursado griego, e incluso ni siquiera latín. Y si bien es cierto que de poco sirve el latín para muchos tipos de actividad, sirve de mucho a quienes estudian filosofía y letras. Hay cursos en que están matriculadas millares de personas. El profesor conoce más o menos a una treintena que asisten con más frecuencia, y con ayuda de sus colaboradores, becarios, adjuntos, auxiliares, consigue hacer trabajar con cierta asiduidad a un centenar. Muchos de ellos son pudientes, criados en una familia culta y en contacto con un ambiente cultural vivaz, que pueden permitirse viajes instructivos, asisten a los festivales artísticos y teatrales y visitan países extranjeros. Luego vienen los otros. Estudiantes que a lo mejor trabajan y se pasan el día en la oficina de censo de una población de 10.000 habitantes donde solo hay papelerías. Estudiantes que, desilusionados de la universidad, han elegido la actividad política y persiguen otro tipo de formación, pero que antes o después tendrán que cumplir el compromiso de la tesis. Estudiantes muy pobres que, teniendo que escoger un examen, calculan el precio de los diversos textos prescritos y se dicen, este examen es de tantas pesetas, y de 2 complementarios eligen el que cuesta menos. Estudiantes que en ocasiones acuden a clase y luchan por encontrar un sitio en el aula atiborrada, y al final les gustaría hablar con el docente, pero hay una cola de 30 personas y han de tomar el tren porque no pueden quedarse en un hotel. Estudiantes a quienes nadie ha explicado jamás cómo se busca un libro en una biblioteca y en qué biblioteca, frecuentemente no saben que podrían encontrar libros en la biblioteca de su ciudad o ignoran cómo se saca una tarjeta de préstamo. Los consejos de este libro están especialmente destinados a ellos. También valen para el estudiante de enseñanza superior que va a ir a la universidad y quisiera saber cómo funciona la alquimia de la tesis. A todos estos quisiera sugerir este libro por lo menos 2 cosas. Se puede hacer una tesis digna aún hallándose en una situación difícil, causada por discriminaciones recientes o remotas. Se puede aprovechar la ocasión de la tesis, aunque el resto del periodo universitario haya sido desilusionante o frustrante, para recuperar el sentido positivo y progresivo del estudio no entendido como una cosecha de nociones, sino como elaboración crítica de una experiencia, como adquisición de una capacidad, buena para la vida futura, para localizar los problemas, para afrontarlos con método, para exponerlos siguiendo ciertas técnicas de comunicación. Dicho esto, ha de quedar claro que el presente libro no quiere explicar cómo se hace la investigación científica, ni constituye una discusión teórico-crítica sobre el valor del estudio. Se trata solamente de una serie de consideraciones sobre cómo se llega a poner ante un tribunal de doctorado un objeto físico prescrito por la ley y formado por cierta cantidad de páginas mecanografiadas, que se supone guardará alguna relación con la disciplina en que se doctora y que no sumirá al ponente en un estado de dolorosa estupefacción. Quede claro que el libro no puede decir qué poner en la tesis. Eso es asunto vuestro. El libro os dirá, 1. Qué se entiende por tesis de doctorado, 2. Cómo se escoge el tema y se disponen los tiempos de trabajo, 3. Cómo llevar a cabo una búsqueda bibliográfica, 4. Cómo organizar el material encontrado, 5. Cómo disponer materialmente el trabajo elaborado. Y, fatalmente, es precisamente esta última la parte más prolija, aunque pueda parecer la menos importante, porque es la única para la cual existen reglas bastante exactas. El tipo de tesis a que se hace referencia en este libro corresponde a las que se elaboran en las facultades de humanidades. Dado que mi experiencia está asociada a las facultades de filosofía y letras, es natural que la mayor parte de los ejemplos se refieran a temas que se estudian en dichas facultades. Pero, dentro de los límites que este libro se propone, los criterios que aconsejo también convienen a las tesis normales de ciencias políticas, magisterio y jurisprudencia. Si se trata de tesis históricas o de teoría general y no experimentales y prácticas, el MOODLU presentado también funcionaría en arquitectura, economía y comercio y algunas facultades científicas. Pero aún no os fiéis demasiado. Mientras este libro está en prensa, se discute en Italia la reforma universitaria. Y se habla de 2 o 3 niveles de graduación. Cabe preguntarse si esta reforma cambiará radicalmente el concepto mismo de tesis. Ahora bien, si llega a haber más niveles de graduación siguiendo el modelo en uso en la mayoría de los países extranjeros, se verificará una situación no diferente de la que describimos en el primer capítulo, 2. Esto es, tendremos tesis de licenciatura, o de primer nivel, y tesis de doctorado, o de segundo nivel. Los consejos que damos en este libro convienen a ambas, y cuando haya diferencias entre uno y otro tipo de tesis, serán explícitamente aclaradas. Creemos, pues, que lo que se dice en las páginas siguientes también es adecuado desde la perspectiva de la reforma, y especialmente desde la perspectiva de una prolongada transición hacia la vigencia de una eventual reforma. Cesare Segre ha leído el libro mecanografiado y me ha dado sus consejos.
Puesto que he hecho caso de muchos y en otras ocasiones me he obstinado en mi postura, él no es responsable del producto final. Naturalmente, le estoy agradecido de todo corazón. Una última advertencia. El discurso que sigue a estas palabras se refiere obviamente a estudiantes y estudiantas, así como a profesores y profesoras. De todos modos, puesto que la lengua italiana no proporciona expresiones neutras que sirvan para indicar a ambos sexos, los americanos introducen gradualmente person, pero sería ridículo decir, la persona estudiante, o, la persona doctorando, me limito a hablar siempre de estudiante, doctorando, profesor y ponente. Sin que este uso gramatical esconda una discriminación sexista uno. Pero entonces se me preguntará por qué no he utilizado siempre estudianta, profesora, etc. Porque trabajaba a base de recuerdos y experiencias personales y así me identificaba mejor. ¿Qué es una tesis doctoral y para qué sirve? ¿Por qué hay que hacer una tesis y en qué consiste? Una tesis de doctorado es un trabajo mecanografiado de una extensión media que varía entre las 100 y las 400 páginas, en el cual el estudiante trata un problema referente a los estudios en que quiere doctorarse. Según la legislación italiana, la tesis es indispensable para doctorarse. El estudiante, cuando ha rendido todos los exámenes prescritos, presenta la tesis a un tribunal de doctorado que escucha la exposición del ponente, el prof hace con quien se hace la tesis, y los comentarios de los demás miembros, que ponen objeciones al doctorando, surge de ello una discusión en la que todos toman parte. De las palabras de los dos ponentes, que garantizan la calidad, o los efectos, del trabajo escrito, así como de la capacidad de que da prueba el aspirante para sostener las opiniones expresadas por escrito, nace el juicio del tribunal. Por otra parte, calculando la media del total de las notas obtenidas en los exámenes, el tribunal asigna una nota a la tesis, que puede ir desde el mínimo de 66 a un máximo de 110, cum laude privilegio de impresión. Por lo menos esta es la regla seguida en casi todas las facultades italianas de humanidades. Una vez descritas las características externas del trabajo y el ritual en que se inscribe, todavía no hemos dicho mucho sobre la naturaleza de la tesis. Sobre todo, porque la Universidad Italiana exige, como condición para el doctorado, una tesis. Piénsese que tal criterio no es seguido por la mayoría de las universidades no italianas. En algunas hay varios niveles de graduación que pueden ser alcanzados sin tesis, en otras hay un primer nivel, que más o menos corresponde a nuestra laurea, que no da derecho al título de doctor, y que puede ser alcanzado sencillamente con la serie de exámenes o con un trabajo de pretensiones más modestas. En otras hay diferentes niveles doctorales que requieren trabajos de varia complejidad. Pero por lo general la tesis propiamente dicha se reserva para una especie de superlaurea, el doctorado, al cual solo acceden los que quieren perfeccionarse y especializarse como investigadores científicos. Este tipo de doctorado tiene varios nombres, pero de aquí en adelante nos referiremos a él con una sigla anglosajona de uso casi internacional, PhD, que significa Philosophy Doctor, doctor en filosofía, pero que designa a todo tipo de doctores de humanidades, desde el sociólogo hasta el profesor de griego. Para materias no humanísticas se emplean otras siglas, por ejemplo MD, Medicine Doctor. Además del PhD hay un nivel muy afín a nuestra laurea y que de aquí en adelante señalaremos con el término de licenciatura. La licenciatura en sus varias formas se hace con vistas al ejercicio profesional, mientras que el PhD se hace con vistas a la actividad académica, lo que significa que quien consigue un PhD casi siempre inicia la carrera académica. En las universidades de este tipo la tesis es siempre tesis de PhD, tesis doctoral, y constituye un trabajo original de investigación con el cual el aspirante ha de demostrar que es un estudioso capaz de hacer avanzar la disciplina a que se dedica. Y esta no se hace, como nuestra tesis de laurea, a los 22 años, sino a una edad más avanzada, quizá incluso a los 40 o 50 años, si bien, obviamente, también hay PhD jovencísimos. ¿Por qué tanto tiempo? Porque se trata precisamente de investigación original, hay que conocer lo que han dicho sobre el tema los demás estudiosos y, sobre todo, es preciso descubrir algo que los demás no hayan dicho todavía. Cuando se habla de descubrimiento, especialmente en humanidades, no se trata de inventos revolucionarios como el descubrimiento de la escisión del átomo, la teoría de la relatividad o un medicamento que cure el cáncer. También puede haber descubrimientos modestos, y se considera científico, incluso un nuevo modo de leer y comprender un texto clásico, la localización de un manuscrito que arroja nuevas luces sobre la biografía de un autor, una reorganización y relectura de estudios precedentes que lleva a madurar y sistematizar ideas que vagaban dispersas por otros textos variados. En cualquier caso, el estudioso ha de producir un trabajo que, teóricamente, los demás estudiosos del ramo no deberían ignorar, pues dice algo nuevo. CFR 2.6.1. ¿Es de este tipo la tesis italiana? No necesariamente. De hecho, puesto que por lo general se elabora entre los 22 y los 24 años, mientras se rinden todavía los exámenes universitarios, no puede suponer la conclusión de un trabajo largo y meditado, la prueba de una completa madurez. Y sucede que hay tesis de laurea, hechas por estudiantes especialmente dotados, que son verdaderas tesis de PhD, y otras que no llegan a este nivel. Tampoco la universidad lo pretende a ultranza, puede haber una buena tesis que no sea de investigación, sino de compilación. En una tesis de compilación el estudiante se limita a demostrar que ha revisado críticamente la mayor parte de la literatura existente, esto es, de los escritos publicados sobre su tema, ha sido capaz de exponerla con claridad y ha intentado interrelacionar los diversos puntos de vista, ofreciendo así una panorámica inteligente, quizá útil desde el punto de vista informativo para un especialista del ramo que no haya estudiado en profundidad tal problema particular. He aquí, pues, una primera advertencia: se puede ser una tesis de compilación o una tesis de investigación, o una tesis de licenciatura, y una tesis de PhD. Una tesis de investigación es siempre más larga, fatigosa y esforzada. Una tesis de compilación también puede ser larga y fatigosa. Hay trabajos de compilación que han costado años y años, pero generalmente puede hacerse en menos tiempo y con menos riesgos.
Pero esto no quiere decir que quien hace una tesis de compilación se cierre el camino de la investigación. Una compilación puede constituir un rasgo de seriedad del joven investigador que antes de empezar a investigar por su cuenta quiere tener claras algunas ideas documentándolas bien. Por el contrario, hay tesis que pretenden ser de investigación y que han sido preparadas apresuradamente. Son tesis malas que irritan a quien la lee y no dan gusto a quien la hace. Por eso la elección entre tesis de compilación y tesis de investigación está ligada a la madurez, a la capacidad de trabajo del aspirante. Con frecuencia, y desgraciadamente, también está ligada a factores económicos, pues indudablemente un estudiante trabajador tiene menos tiempo, menos energía y casi siempre menos dinero para poder dedicarse a investigaciones prolongadas, que con frecuencia suponen la adquisición de libros raros y costosos, viajes a centros o bibliotecas extranjeros y demás. Mas en este libro no podrán darse consejos de orden económico. Hasta hace poco, en todo el mundo la investigación era privilegio de los estudiantes ricos. No puede decirse que hoy día la mera existencia de becas de estudio, bolsas de viaje y fondos para permanencias en universidades extranjeras resuelva el problema para todos. El ideal es una sociedad más justa en que estudiar sea un trabajo pagado por el Estado, en que se pague a quien tenga verdadera vocación por el estudio y en que no sea preciso tener a cualquier precio el trozo de papel para encontrar un puesto, obtener un ascenso o pasar por delante de otros en una oposición. Pero la universidad italiana, así como la sociedad de ¿qué es expresión? Por el momento es como es. No podemos sino desear que los estudiantes de todas las clases puedan frecuentarla sin que esto les suponga sacrificios agotadores, y proceder a explicar cómo puede hacerse una tesis digna según el tiempo y la energía de que se disponga, ya que no la propia vocación específica. ¿A quién interesa este libro? Estando así las cosas, cabe pensar que hay muchos estudiantes que se ven obligados a hacer una tesis para poder sacar el título a toda prisa y lograr el ascenso de categoría, para cuya obtención se han matriculado en la universidad. Algunos de estos estudiantes tienen incluso 40 años. Son estos los que pedirían instrucciones sobre cómo hacer una tesis en un mes con vistas a obtener una nota cualquiera y salir de la universidad. Ya desde ahora hemos de decir que este libro no es para ellos. Si tales son sus exigencias, si son víctimas de una ordenación jurídica paradójica que les obliga a doctorarse para resolver dolorosos problemas económicos, tendrán que hacer dos cosas. 1. Invertir una suma razonable para encargar la tesis a otra persona. 2. Copiar una tesis ya hecha unos años antes en otra universidad. No conviene copiar una obra ya impresa, aunque fuera en lengua extranjera, pues a poco informado que esté el profesor, deberá conocer su existencia, pero copiar en Milán. Una tesis hecha en Catania ofrece razonables posibilidades de éxito. Naturalmente, hay que informarse de si el ponente de la tesis ha enseñado en Catania antes de ejercer en Milán, y además, copiar una tesis supone una inteligente labor de investigación. Está claro que los dos consejos que acabamos de dar son ilegales. Sería como decir, si te presentas herido en la casa de socorro y el médico no quiere atenderte, ponle un cuchillo en el cuello. En ambos casos se trata de actos desesperados. Hemos dado nuestro consejo de modo paradójico para remachar que este libro no pretende resolver graves problemas de estructura social y de ordenación jurídica. Así pues, este libro está destinado a quien, sin ser millonario ni disponer de 10 años para doctorarse tras haber viajado por todo el mundo, con posibilidades aceptables de dedicar unas cuantas horas diarias al estudio, quiere preparar una tesis que le proporcione ciertas satisfacciones intelectuales y que le sirva también después del doctorado. Y a quien, una vez fijados los límites, por modestos que sean, de su esfuerzo, quiera hacer un trabajo serio. Se puede hacer seriamente hasta una recopilación de figurines, basta con fijar el tema de la recopilación, los criterios de catalogación y los límites históricos de la recopilación. Si se decide no pasar de 1960, mejor que mejor, pues desde los años 60 hasta hoy los figurines son infinitos. Siempre habrá una diferencia entre esta recopilación y el Museo del Louvre, pero en vez de hacer un museo poco serio, es preferible hacer una seria recopilación de figurines de calzado de 1960 a 1970. Este criterio puede aplicarse también a una tesis doctoral. ¿Cómo una tesis sirve también después del doctorado? Hay dos modos de hacer una tesis para que sirva también después del doctorado. El primero consiste en hacer de la tesis el principio de una investigación más amplia que se seguirá en los años siguientes si, naturalmente, se tienen ganas y posibilidades. Pero hay un segundo en virtud del cual el director de una oficina turística local se verá ayudado en su profesión por el hecho de haber elaborado una tesis titulada de Fermo a Lucia, a los Promessi Sposi. Hacer una tesis significa, 1. Localizar un tema concreto, 2. Recopilar documentos sobre dicho tema, 3. Poner en orden dichos documentos, 4. Volver a examinar el tema partiendo de cero a la luz de los documentos recogidos, 5. Dar una forma orgánica a todas las reflexiones precedentes, 6. Hacerlo de modo que quien la lea comprenda lo que se quería decir y pueda, si así lo desea, acudir a los mismos documentos para reconsiderar el tema por su cuenta. Hacer una tesis significa aprender a poner orden en las propias ideas y a ordenar los datos, es una especie de trabajo metódico, supone construir un objeto, que, en principio, sirva también a los demás. Y para ello no es tan importante el tema de la tesis como la experiencia de trabajo que comporta. Una persona que ha sido capaz de documentarse bien sobre la doble redacción de la novela de Manzoni, también será capaz de recopilar con método los datos necesarios para la oficina turística. El autor de estas líneas ha publicado ya una decena de libros sobre diversos temas, pero si ha logrado hacer los 9 últimos, es porque ha sacado fruto principalmente de la experiencia del primero, que era una reelaboración de la tesis doctoral. Sin aquel primer trabajo no hubiera aprendido a hacer el resto. Y, para bien o para mal, el resto todavía se resiente del modo en que fue hecho el primero. Quizá con el tiempo uno se vuelve más malicioso, se aprenden más cosas, pero el modo de trabajar sobre las cosas que se conocen dependerá siempre del modo en que se han buscado al principio muchas cosas que no se conocían. En definitiva, hacer una tesis es como adiestrar la memoria. De viejo se tiene buena memoria si se ha ejercitado desde muy joven.
Y da lo mismo que se haya ejercitado aprendiendo de memoria la alineación de todos los equipos de primera, los poemas de Carducci o la lista de los emperadores romanos desde Augusto hasta Rómulo Augustulo. Desde luego, puestos a ejercitar la memoria, mejor es aprender cosas que interesen o sirvan, pero, de todos modos, también aprender cosas inútiles supone una buena gimnasia. Y así, aunque sea preferible hacer una tesis sobre un tema que agrade, el tema es secundario respecto del método de trabajo y la experiencia que de él se extrae. Además, si se trabaja bien no hay ningún tema que sea verdaderamente estúpido, trabajando bien se sacan conclusiones útiles incluso de un tema aparentemente remo. Todo periférico. Marx no hizo su tesis sobre economía política, sino sobre dos filósofos griegos, Epicuro y Demócrito. Y no es casual. Quizá Marx fue capaz de reflexionar sobre los problemas de la historia y la economía con la energía teórica que tan bien conocemos, precisamente porque aprendió a pensar con los filósofos griegos. Ante tanto estudiante que empieza con una tesis ambiciosísima sobre Marx para terminar en el departamento de personal de las grandes empresas capitalistas, es preciso reconsiderar los conceptos existentes sobre la utilidad, la actualidad y el alcance de los temas de tesis. 4 reglas obvias. Hay casos en que el aspirante hace su tesis sobre el tema impuesto por el profesor. Son casos a evitar. Evidentemente, no nos referimos aquí a los casos en que el doctorando recibe los consejos del profesor. Nos referimos más bien a los casos en que la culpa es del profesor, véase 2.7, cómo evitar ser explotado por el ponente, o a aquellos en que la culpa es del doctorando, falto de interés y dispuesto a hacer mal cualquier cosa para salir del paso. Nosotros nos ocuparemos de los casos en que se presume la existencia de un doctorando movido por ciertos intereses y de un docente dispuesto a interpretar sus exigencias. En tales casos las reglas para la elección del tema son 4. Que el tema corresponda a los intereses del doctorando, que esté relacionado con el tipo de exámenes rendidos, sus lecturas, su mundo político, cultural o religioso. Que las fuentes a que se recurra sean asequibles, es decir, al alcance físico del doctorando. Que las fuentes a que se recurra sean manejables, es decir, al alcance cultural del doctorando. Que el cuadro metodológico de la investigación esté al alcance de la experiencia del doctorando. Así formuladas, estas 4 reglas parecen banales y parecen poder resumirse en la norma: el que quiera hacer una tesis, debe hacer una tesis que esté capacitado para hacer. Pues bien, es exactamente así, y hay casos de tesis dramáticamente abortadas precisamente por no haber sabido plantear el problema inicial en estos términos tan obvios. 1. Los capítulos siguientes intentarán proporcionar algunos consejos a fin de que la tesis a hacer sea una tesis que se sepa y se pueda hacer. 1. Podríamos añadir una 5ª regla, que el profesor sea el adecuado. Pues hay aspirantes que, por razones de simpatía o de pereza, quieren hacer con el profesor de la materia A una tesis que en realidad es de la materia B. El profesor acepta, por simpatía, por vanidad, y luego no está capacitado para seguir la tesis. La elección del tema. Tesis monográfica o tesis panorámica. La primera tentación del estudiante es hacer una tesis que hable de muchas cosas. Si el estudiante se interesa por la literatura, su primer impulso es hacer una tesis titulada La literatura hoy. Siendo necesario restringir el tema, optará por la literatura española desde la posguerra hasta los años 70. Estas tesis son muy peligrosas. Se trata de temas que alterarían la sangre a estudiosos bastante más maduros. Para un estudiante veinteañero se trata de un desafío imposible. O hace una vulgar reseña de nombres y de opiniones corrientes, o da a su obra un sesgo original, y siempre se le acusaría de omisiones imperdonables. El autor contemporáneo Gonzalo Torrente Ballester publicó en 1961 un panorama de la literatura española contemporánea, Edi Science Guadarrama. Pues bien, si se hubiera tratado de una tesis doctoral le habrían suspendido, a pesar de los cientos de páginas impresas. Pues se hubiera achacado a su negligencia o a su ignorancia el no haber citado a algunos nombres que la mayoría considera muy importantes, o haber dedicado capítulos enteros a autores supuesta. 1. La obra citada por Eco es Gianfranco Contini, Letteratura Italiana. 800-900, 1957, Sansoni Academie. N. de los T. Mente, menores, y breves comentarios a autores considerados, mayores. Naturalmente, teniendo en cuenta que se trata de un estudioso cuya preparación histórica y agudeza crítica son bien conocidas, todos comprenden que estas exclusiones y estas desproporciones eran voluntarias, y que una ausencia era críticamente mucho más elocuente que una página de disertación. Pero si la misma gracia la hace un estudiante de 22 años, quien garantiza que tras el silencio no hay una gran malicia y que las omisiones sustituyen a unas páginas críticas escritas en otro lugar, o que el autor sabría escribir. En este tipo de tesis el estudiante normalmente acusa después a los componentes del tribunal de no haberle comprendido, pero los componentes del tribunal no podían comprenderle. Por consiguiente, una tesis demasiado panorámica constituye siempre un acto de soberbia. No es que la soberbia intelectual, en una tesis, sea algo rechazable a priori. Se puede incluso decir que Dante era un mal poeta, pero hay que decirlo al cabo de 300 páginas, como mínimo, de intenso análisis de los textos de Dante. Estas demostraciones no pueden estar presentes en una tesis panorámica. Y precisamente por ello será oportuno que el estudiante, en vez de la literatura española desde la posguerra hasta los años 70, elija un título más modesto. Diré rápidamente que sería lo ideal, no las novelas de Aldecoa, sino más bien las diferentes redacciones de Ave del Paraíso. Aburrido. Puede ser, pero como desafío es más interesante. Después de todo, pensándolo bien, es una cuestión de astucia. Con una tesis panorámica sobre 40 años de literatura el estudiante se expone a todas las objeciones posibles. ¿Cómo podría resistir el ponente o un simple miembro del tribunal la tentación de mostrar que conoce a un autor menor que el estudiante no ha citado? Basta con que cada miembro del tribunal observe 3 omisiones hojeando el índice, para que el estudiante se convierta en blanco de una ráfaga de acusaciones que harán que su tesis parezca una sarta de disparates. En cambio, si el estudiante ha trabajado seriamente sobre un tema muy preciso, se encuentra controlando un material desconocido para la mayor parte del tribunal.
No estoy sugiriendo un truquito barato, será un truco, pero no barato, puesto que cuesta trabajo. Ocurre simplemente que el aspirante se presenta como experto frente a un público menos experto que él, y visto que se ha tomado el trabajo de llegar a ser experto, justo es que goce de las ventajas de su situación. Entre los dos extremos, desde la tesis panorámica sobre 40 años de literatura hasta la estrictamente monográfica en torno a variantes de un texto breve, existen muchos estadios intermedios. De esta manera, se podrían especificar temas como las experiencias literarias vanguardistas de los años 40, o bien tratamiento literario de la geografía en Juan Benet y Sánchez Ferlosio, o incluso afinidades y diferencias en tres poetas postislas, Carlos Edmundo de Ory, Eduardo Chicharro v. Gloria Fuertes. Trasladando el caso a las facultades de ciencias, en un librito de tema afín al nuestro se da un consejo aplicable a todas las materias. El tema geología, por ejemplo, es demasiado amplio. Vulcanología, como rama de la geología, sigue siendo demasiado extenso. Los volcanes en México podría dar lugar a un buen ejercicio, aunque un tanto superficial. Una limitación sucesiva daría origen a un estudio de más valor, la historia del Popocatépetl, que uno de los conquistadores de Cortés probablemente escaló en 1519 y que no tuvo una erupción violenta hasta 1702. Un tema más limitado, que concierne a un número menor de años, sería el nacimiento y la muerte aparente del Paricutín, del 20 de febrero de 1943 al 4 de marzo de 1952. 2. Pues bien, yo aconsejaría el último tema. Con la condición de que, llegados a este punto, el aspirante diga todo lo que haya que decir sobre ese maldito volcán. En el original, la letteratura italiana d'Aldo Poguerra Agliani 60, i romanzi di Fenoglio, le deber redazioni de, dos partigiano John en Guay, la neoavanguardia letteraria de Gliani 60, e le immagine dell'Ilange impevise Fenoglio, affinità e differenze intra scrittori, fantastici, Savinio, Bussati e Landolfi. N de los TJ. C.W. Cooper y J. Rabins, The Term Paper, A Manual and Model. Stanford, Stanford University Press, cuarta editorial, 1967, página 3. Hace tiempo se me presentó un estudiante que quería hacer la tesis sobre el símbolo en el pensamiento contemporáneo. Era una tesis imposible. Por lo menos yo no sabía qué quería decir, símbolo, y, de hecho, es un término que muda de significado según los autores. A veces, en dos autores diferentes quiere decir dos cosas absolutamente opuestas. Considérese lo que los lógicos formales o los matemáticos entienden por símbolo, las expresiones privadas de significado que ocupan un puesto definido con funciones precisas en el cálculo formalizado, como las A y las B o las X y las Y de las fórmulas algebraicas, mientras que otros autores lo entienden como forma llena de significados ambiguos, tal el caso de las imágenes que recorren los sueños, que pueden referirse a un árbol, a un órgano sexual, al deseo de crecimiento y así sucesivamente. ¿Cómo se puede, entonces, hacer una tesis con este título? Habría que analizar todas las acepciones de símbolo en toda la cultura contemporánea, hacer con ellas una lista que saque a la luz las afinidades y las diferencias, ver si por debajo de las diferencias hay un concepto unitario fundamenta, que se reitera en cada autor y en cada teoría y si las diferencias siguen siendo incompatibles entre sí tales teorías. Pues bien, ningún filósofo, lingüista o psicoanalista contemporáneo ha sido capaz de hacer una obra así de modo satisfactorio. ¿Cómo lo conseguiría un estudioso que hace sus primeras armas y que, por precoz que sea, no tiene a sus espaldas más de 6 o 7 años de lectura adulta? Podría también hacer un trabajo inteligentemente parcial, pero estaríamos de nuevo en el panorama de la literatura española de Torrente Ballester. O bien podría proponer una teoría personal del símbolo, dejando de lado cuanto han dicho los otros autores, pero en el párrafo 2.2. Diremos por qué esta elección es discutible. Con dicho estudiante hubo una pequeña discusión. Se hubiera podido hacer una tesis sobre el símbolo en Freud y Jung, olvidando otras acepciones y confrontando únicamente las de los dos autores citados. Pero se descubrió que el estudiante no sabía alemán, y sobre el problema del conocimiento de las lenguas volveremos en el parágrafo 2.5. Entonces decidimos estabilizarnos en el tema el concepto de símbolo en Peirce, Frey y Jung. La tesis examinaría las diferencias entre tres conceptos homónimos en tres autores diferentes, un filósofo, un crítico y un psicólogo, mostraría cómo en muchas argumentaciones en que estos tres autores son sacados a colación se cometen muchos equívocos, pues se atribuye a uno el significado que en realidad es usado por el otro. Únicamente al final, a modo de conclusión hipotética, el aspirante intentaría hacer balance para mostrar si existen analogías, y cuáles son, entre tales conceptos homónimos, eludiendo también a otros autores de los que tenía conocimiento aunque por explícita limitación del tema, no quisiera y no pudiera ocuparse de ellos. Nadie le hubiera podido decir que no consideraba al autor K, puesto que la tesis era sobre X, Y, Z, ni que citara al autor diagonal solo traducido, puesto que se trataría de una alusión marginal, al fin y al cabo, y la tesis pretendía estudiar por extenso y en los originales únicamente a los tres autores precisados en el título. Hemos visto cómo una tesis panorámica, sin llegar a ser rigurosamente monográfica, queda reducida a una medida justa, aceptable por todos. Quede claro, por otra parte, que el término monográfico puede tener una acepción más amplia que la que hemos usado aquí. Una monografía es el tratamiento de un solo tema y como tal se opone a una historia a un manual, a una enciclopedia. En este sentido también es monográfico el tema del mundo al revés, en los escritores medievales. Se estudian muchos autores pero solo desde el punto de vista de un tema específico, es decir desde la hipótesis imaginaria propuesta a modo de ejemplo, paradoja o fábula, de que los peces vuelan por el aire, de que los pájaros nadan por el agua y cosas así. Haciendo bien este trabajo se lograría una óptima monografía. Pero para hacerlo bien hay que tener presentes a todos los autores que han tratado el tema, especialmente a los menores, de los que nadie se acuerda. Por lo tanto esta tesis queda clasificada entre las monográfico-panorámicas, y es muy difícil, requiere infinidad de lecturas. Si aún y todo quisierais hacerla, haría falta restringir el campo, el tema de mundo al revés, en los poetas carolingios.
El campo se restringe, se sabe dónde hay que buscar y dónde no. Naturalmente, es mucho más excitante hacer la tesis panorámica, pues entre otras cosas parece aburrido tener que ocuparse durante 1, 2 o más años del mismo autor. Pero se comprende que hacer una tesis rigurosamente monográfica no significa en modo alguno perder de vista el panorama. Hacer una tesis sobre la narrativa de Aldecoa supone tener presente el telón de fondo del realismo español, leer también a Sánchez Ferlosio o García Hortelano y examinar los narradores americanos o la literatura clásica que Aldecoa leía. Solo insertando al autor en un panorama se le comprende y explica. Pero una cosa es utilizar el panorama como fondo y otra hacer un cuadro panorámico. Una cosa es pintar el retrato de un caballero sobre fondo de un campo con un río, y otra pintar campos, valles y ríos. Tiene que cambiar la técnica, tiene que cambiar, en términos fotográficos, el enfoque. Partiendo de un autor único el panorama puede ser un poco desenfocado, incompleto o de segunda mano. A modo de conclusión recuérdese este principio fundamental, cuanto más se restringe el campo mejor se trabaja y se va más seguro. Una tesis monográfica es preferible a una tesis panorámica. Es mejor que la tesis se asemeje más a un ensayo que a una historia o una enciclopedia. Tesis histórica o tesis teórica. Esta alternativa solo es válida para ciertas materias. En realidad, en materias como historia de las matemáticas, filología románica o historia de la literatura alema sodio, una tesis no puede ser sino histórica. Y en materias como composición arquitectónica, física del reactor nucelar o anatomía comparada, normalmente se hacen tesis teóricas o experimentales. Pero existen otras materias como filosofía teórica, sociología, antropología cultural, estética, filosofía del derecho, pedagogía o derecho internacional, en que se pueden hacer tesis de los dos tipos. Una tesis teórica es una tesis que se propone afrontar un problema abstracto que ha podido ser, o no, objeto de otras reflexiones, la naturaleza de la voluntad humana, el concepto de libertad, la noción de rol social, la existencia de Dios, el código genético. Catalogados así estos temas provocan inmediatamente una sonrisa, porque hacen pensar en ese tipo de aproximaciones que Gramsci llamaba, breves guiños sobre el universo. No obstante, insignes pensadores se han ocupado de estos temas. Solo que, salvo raras excepciones, se han ocupado de ellos como conclusión de una labor reflexiva de decenios. En manos de un estudiante, con una experiencia científica necesariamente limitada, estos temas pueden dar origen a dos soluciones. La primera, que es la menos trágica, consiste en hacer la tesis definida, en el parágrafo precedente, como panorámica. Se trata del concepto de rol social, pero en una serie de autores. Y en este sentido valgan las observaciones ya hechas. La segunda solución es más preocupante, porque el doctorando cree poder resolver en el espacio de unas pocas páginas el problema de Dios y la definición de la libertad. Mi experiencia me dice que los estudiantes que han elegido temas de este tipo han hecho casi siempre tesis muy breves, sin apreciable organización interna, más parecidas a un poema lírico que a un estudio científico. Y normalmente, cuando se objeta al doctorando que su discurso está demasiado personalizado, es genérico, informal, privado de verificaciones historiográficas y de citas, responde que no ha sido comprendido, que su tesis es mucho más inteligente que otros ejercicios de banal compilación. Puede ocurrir que sea verdad, pero una vez más la experiencia demuestra que normalmente es la respuesta dada por un aspirante con las ideas confusas y falto de humildad científica y de capacidad comunicativa. Que hay que entender por humildad científica, que no es una virtud de débiles sino, al contrario, una virtud de personas orgullosas, se dirá en 4.2.4 pero no se puede excluir la posibilidad de que el doctorando sea un genio que con solo 22 años ha comprendido todo, y quede claro que estoy haciendo esta hipótesis sin pizca de ironía. Pero es un hecho que cuando sobre la faz de la Tierra aparece un genio de tal índole, la humanidad tarda mucho en aceptarlo y su obra es leída y digerida durante cierto número de años antes de que se capte su grandeza. ¿Cómo se puede pretender que un tribunal que examina no una sino muchas tesis capte de buenas a primeras la grandeza de este corredor solitario? Pero partamos de la hipótesis de que el estudiante es consciente de haber comprendido un problema importante, como nada surge de la nada, él elaborará sus pensamientos bajo la influencia de algún otro autor. En ese caso transforma su tesis teórica en tesis historiográfica, o lo que es lo mismo no trata el problema del ser, la noción de libertad o el concepto de acción social, sino que desarrolla temas como el problema del ser en el primer Heidegger, la noción de libertad en Kant o el concepto de acción social en Parsons. Si tiene ideas originales, estas emergen también en la confrontación con las ideas del autor tratado, se pueden decir muchas cosas nuevas sobre la libertad estudiando el modo en que otros han hablado de la libertad. Y si realmente se quiere, la que había de ser su tesis teórica se convierte en capítulo final de su tesis historiográfica. El resultado será que todos podrán verificar lo que dice, porque, referidos a un pensador precedente, los conceptos que pone en juego serán públicamente verificables. Es difícil moverse en el vacío e instituir un razonamiento ab initio. Es preciso encontrar un punto de apoyo, especialmente para problemas tan vagos como la noción de ser o de libertad. También si se trata de genios, y especialmente si se trata de genios, nunca es humillante partir de otro autor. Además, partir de un autor precedente no quiere decir hacer de él un fetiche, adorarlo, jurar sobre su palabra, al contrario, se puede partir de un autor para demostrar sus errores y sus límites. Pero se tiene un punto de apoyo. Decían los medievales, que tenían un respeto exagerado por la autoridad de sus autores clásicos, que los modernos, aun siendo enanos, en comparación con aquellos, al apoyarse en ellos se convertían en enanos a hombros de gigante, con lo cual veían más allá que sus predecesores. Todas estas observaciones no sirven para las materias aplicadas y experimentales. Si se trata de una tesis de psicología, la alternativa no se plantea entre el problema de la percepción en Piecha y el problema de la percepción, si a algún imprudente se le ocurriera proponer un tema tan genéricamente peligroso. La alternativa a la tesis historiográfica es más bien la tesis experimental, la percepción de los colores en un grupo de niños minusválidos.
Aquí el razonamiento cambia, porque es de ley afrontar de forma experimental una cuestión con tal de poseer un método de investigación y poder trabajar en condiciones razonables de laboratorio con la debida asistencia. Pero un buen estudioso experimental no empieza a examinar las reacciones de sus sujetos si antes no ha hecho al menos un trabajo panorámico, análisis de los estudios análogos ya efectuados, porque en caso contrario se corre el riesgo de inventar la pólvora, de demostrar algo que ya ha sido ampliamente demostrado o de aplicar métodos que han mostrado ser ruinosos. También puede ser objeto de investigación la nueva verificación de un método que todavía no ha dado resultados satisfactorios. Por eso una tesis de tipo experimental no puede ser realizada en casa ni el método puede ser inventado. También en este caso hay que partir del principio de que, si se es un enano inteligente, lo mejor es saltar a hombros de un gigante cualquiera, aunque sea de estatura modesta, o de otro enano. Más adelante habrá tiempo para avanzar a solas. Temas clásicos o temas contemporáneos. Afrontar esta cuestión parece un intento de resucitar la clásica querelle des anciens y des moderns. Y en muchas disciplinas la cuestión no se plantea en absoluto, a pesar de que también una tesis de historia de la literatura latina podría versar tanto sobre Horacio como sobre la situación de los estudios horacianos en los últimos 20 años. Por otra parte, es lógico que si se trata de un doctorado de historia de la literatura italiana contemporánea, no haya alternativa. Sin embargo, no es raro el caso del estudiante que, ante el consejo del profesor de literatura italiana de hacer la tesis sobre un petrarquista del 16 o sobre un Arcad, prefiera temas como Pepys, Bassani o Sanguinetti. Muchas veces la elección surge de una auténtica vocación y es difícil contradecirla. Otras veces surge de la falsa convicción de que un autor contemporáneo es más fácil y más ameno. Hay que decir cuanto antes que el autor contemporáneo es siempre más difícil. Es verdad que normalmente se encuentra una bibliografía más reducida, que los textos son todos fáciles de encontrar, que la primera fase de la documentación puede llevarse a cabo tanto encerrado en una biblioteca como a la orilla del mar con una buena novela entre las manos. Pero o se quiere hacer una tesis chapucera, repitiendo simplemente lo que ya han dicho otros críticos, y en ese caso el razonamiento se estanca aquí, y ya puesto se puede hacer una tesis todavía más chapucera sobre un petrarquista del 16, o bien se quiere aportar algo nuevo, y en ese caso hay que reconocer que sobre un autor clásico existen por lo menos tramas interpretativas seguras sobre las cuales se puede tejer, mientras que sobre un autor moderno las opiniones son todavía vagas y discordantes. Nuestra capacidad crítica se ve falseada por la falta de perspectiva y todo resulta enormemente difícil. Es indudable que el autor clásico impone una lectura más fatigosa, una investigación bibliográfica más atenta, aunque los títulos estén menos dispersos y existan catálogos bibliográficos ya completos, pero si se entiende la tesis como la ocasión de aprender a construir una investigación, el autor clásico plantea más problemas de destreza. Si más tarde el estudiante se siente inclinado a la crítica contemporánea, la tesis puede ser la última ocasión que tenga de enfrentarse a la literatura del pasado para ejercitar el propio gusto y la propia capacidad de lectura. Así que no estaría mal coger esta oportunidad al vuelo. Muchos grandes escritores contemporáneos, incluso de vanguardia, no han producido tesis sobre Montala o sobre Pound, sino sobre Dante o sobre Foscolo. En realidad no existen reglas precisas, y un buen investigador puede llevar a cabo un análisis histórico o estilístico sobre un autor contemporáneo con la misma penetración y precisión filológica con que se trabaja sobre un clásico. Además, el problema cambia de una a otra disciplina. En filosofía plantea quizá más problemas una tesis sobre Husserl que una tesis sobre Descartes, y la relación entre facilidad y legibilidad se invierte, se lee mejor a P. que a Carnap. Por lo cual, el único consejo que me sentiría capaz de dar es, trabajad sobre un contemporáneo como si fuera un clásico y sobre un clásico como si fuera un contemporáneo. Os divertiréis más y haréis un trabajo más serio. 2.4 ¿Cuánto tiempo se requiere para hacer una tesis? Digamos de entrada, no más de 3 años y no menos de 6 meses. No más de 3 años porque si en 3 años de trabajo no se ha logrado limitar el tema y encontrar la documentación necesaria, esto solo puede significar 3 cosas. Ha elegido una tesis equivocada superior a sus fuerzas. Pertenece al tipo de los eternos descontentos que querrían decirlo todo y sigue trabajando en la tesis durante 20 años, cuando en realidad un estudioso hábil tiene que ser capaz de fijarse unos límites, aunque modestos, y producir algo definitivo dentro de estos límites. Se le ha declarado la neurosis de la tesis, la deja de lado, la vuelve a coger, no se siente realizado, llega a un estado de gran dispersión, utiliza la tesis como excusa para muchas bajezas, no se doctorará nunca. No menos de 6 meses, pues aunque queráis hacer el equivalente de un buen artículo de revista, que no pase de los 60 folios, entre estudiar el planteamiento del trabajo, buscar la bibliografía, ordenar los documentos y redactar el texto, 6 meses pasan en un abrir y cerrar de ojos. Desde luego, un estudioso más maduro escribe un ensayo incluso en menos tiempo, pero tiene a sus espaldas años y años de lecturas, de fichas, de apuntes, que el estudiante en cambio tiene que sacar de la nada. Cuando se habla de 6 meses o 3 años se piensa naturalmente no en el tiempo de la redacción definitiva, que puede ser de un mes o de 15 días según el método con que se ha trabajado, sino más bien en el lapso de tiempo transcurrido desde que surge la primera idea de la tesis hasta la entrega del trabajo final. También puede darse el caso de un estudiante que trabaja efectivamente en la tesis durante solo un año pero saca provecho de ideas y de lecturas que, sin saber a dónde le llevarían, había acumulado durante los 2 años precedentes. Lo ideal, a mi parecer, es escoger la tesis, con el respectivo oponente, al finalizar el segundo año de carrera. En ese momento ya se está familiarizado con las diversas materias y se conocen también el tema, la dificultad e incluso la situación de disciplinas que ni siquiera se han examinado todavía. Una elección tan a tiempo no es comprometedora ni irremediable. Se dispone de un largo año para percatarse de que la idea era errónea y cambiar de tema, de ponente o hasta de disciplina. Hay que comprender bien que invertir un año en una tesis de literatura griega para darse cuenta después de que se prefiere una tesis de historia contemporánea no es en absoluto tiempo perdido, al menos se habrá aprendido a constituir una bibliografía preliminar, a fichar un texto, a organizar un resumen.
Recuérdese cuánto ha sido dicho en I3, una tesis sirve ante todo para aprender a coordinar las ideas, independientemente del tema. Por eso, eligiendo la tesis al finalizar el segundo año se dispone de 3 veranos para la investigación y, si se puede, para viajes de estudio, pueden elegirse las asignaturas. Combinándolas con la tesis. Desde luego, si se hace una tesis de psicología experimental es difícil coronar con ella el curso de literatura latina, pero en muchas otras materias de carácter filosófico y sociológico se puede llegar a un acuerdo con el profesor en cuanto a algún texto, quizás en sustitución de los prescritos, que reconduzca la marcha del curso al ámbito del propio interés dominante. Cuando esto es posible sin retorcimientos dialécticos o truquillos pueriles, un profesor inteligente prefiere siempre que el estudiante prepare un examen, motivado y orientado y no un examen casual, forzado, preparado sin pasión, solo para superar un escollo inevitable. Elegir la tesis al finalizar el segundo año significa que hay tiempo hasta octubre del cuarto para doctorarse en el plazo ideal, habiendo dispuesto de 2 años completos. Nada impide elegir antes la tesis. Nada impide elegirla después, si se acepta la idea de entrar una vez empezado el curso. Todo indica que no hay que elegirla demasiado tarde. También porque una buena tesis tiene que ser discutida a cada paso con el ponente, dentro de los límites de lo posible. Y no tanto por atosigar al profesor, sino porque escribir una tesis es como escribir un libro, es un ejercicio de comunicación que supone la existencia de un público y el ponente es la única muestra de público competente de que dispone el estudiante en el curso de su propio trabajo. Una tesis hecha en el último momento obliga al ponente a hojear rápidamente los capítulos o directamente el trabajo ya terminado. Luego, si el ponente la ve en el último momento y está descontento del resultado, atacará al aspirante en la sesión del tribunal con desagradables resultados. Desagradables también para el ponente, que no tiene por qué llegar a la sesión con una tesis que no le gusta, también es una derrota para él. Si él realmente cree que el doctorando no conseguirá encajar en el tema escogido, se lo debe decir antes aconsejándole que haga otra tesis o que espere todavía un poco. Si luego el espía errante, a pesar de estos consejos, considera que el ponente no tiene razón o que el problema del tiempo es discriminatorio para él, afrontará igualmente el riesgo de una lectura de tesis borrascosa, pero al menos lo hará sobre aviso. De todas estas observaciones se deduce que la tesis de 6 meses, aunque se admite como mal menor, no es en modo alguno lo mejor, a menos que, como se decía, el tema elegido permita sacar jugo durante los últimos 6 meses a experiencias elaboradas durante los años precedentes. No obstante, pueden existir casos de necesidad en los que haga falta resolver todo en 6 meses. Y en tal caso se trata de encontrar un tema que se pueda afrontar de manera digna y seria en ese periodo de tiempo. No quisiera que todo este discurso fuera tomado en un sentido demasiado comercial, como si estuviéramos vendiendo tesis de 6 meses y tesis de 6 años, a precios diversos y para todo tipo de clientes. Pero lo cierto es que también puede existir una buena tesis de 6 meses. Los requisitos de la tesis de 6 meses son: el tema tiene que estar delimitado. El tema, a ser posible, será contemporáneo, para no tener que ir a buscar una bibliografía que se remonte hasta los griegos, o bien tiene que ser un tema marginal sobre el que se haya escrito poquísimo. Los documentos de todo tipo tienen que estar disponibles en una zona restringida y serán de fácil consulta. Pongamos algunos ejemplos. Si elijo como tema la iglesia de Santa María del Castillo de Alessandria, puedo suponer que encontraré todo lo que me sirva para reconstruir la historia y las vicisitudes de las restauraciones en la Biblioteca Pública de Alessandria o en los archivos de la ciudad. Digo, puedo suponer, porque hago una hipótesis, y me pongo en la situación de un estudiante que está buscando una tesis de 6 meses. Pero antes de lanzarme a la ejecución del proyecto tendría que informarme para verificar si mi hipótesis es válida. Además tendría que ser un estudiante que viviera en la provincia de Alessandria, si vivo en la otra punta de Italia he tenido una pésima idea. Aún hay otro, pero si hay documentos disponibles pero se trata de manuscritos medievales nunca publicados, tendría que saber algo de paleología, esto es, poseer una técnica de lectura y desciframiento de los manuscritos. Y este tema, que tan fácil parecía, se hace difícil. En cambio, si descubro que todo está publicado, por lo menos desde el siglo XIX en adelante, me muevo sobre seguro. Otro ejemplo. Raffaele la Capria es un escritor italiano contemporáneo que solo ha escrito 3 novelas y un ensayo. Han sido publicados todos por el mismo editor, Bompiani. Imaginemos una tesis que se titule El éxito de Raffaele la Capria en la crítica italiana contemporánea. Teniendo en cuenta que normalmente cada editor tiene en sus propios archivos los recortes de todos los ensayos críticos y artículos aparecidos sobre sus autores, tras una serie de sesiones en la sede de la casa editora en Milán podré suponer que he catalogado la casi totalidad de los textos que me interesan. Además el autor vive y puedo escribirle o entrevistarle obteniendo por medio de él otras indicaciones bibliográficas y, casi seguro, fotocopias de textos que me interesan. Naturalmente un ensayo crítico me conducirá a otros autores con los que la Capria es comparado o contrapuesto. El campo se amplía un poco, pero de modo razonable. De todas maneras, si he elegido a la Capria es porque tenía algún interés por la literatura italiana contemporánea, de no ser así, la decisión ha sido tomada cínicamente, en frío, y al mismo tiempo con precipitación. Otra tesis de 6 meses, la interpretación de la Segunda Guerra Mundial en los libros de historia para enseñanza media de los últimos 5 años. Quizás sea un poco complejo localizar todos los libros de historia en circulación, pero después de todo las editoriales escolares no son tantas. Una vez que disponéis de los textos o los tenéis fotocopiados, sabido es que estas disertaciones ocupan pocas páginas y que el trabajo de comparación se puede hacer, y bien hecho, en poco tiempo. Naturalmente, no se puede juzgar de qué modo habla un libro sobre la Segunda Guerra Mundial si no se confronta este tratamiento específico con el cuadro histórico general que ofrece el libro, por eso hay que trabajar un poco en profundidad. Tampoco se puede empezar sin haber tomado como parámetro media docena de historias acreditadas de la Segunda Guerra Mundial.
Quede claro que si se eliminasen todas estas formas de control crítico, la tesis se podría hacer no en 6 meses sino en una semana, pero entonces no sería una tesis de doctorado, sino un artículo de periódico, quizá agudo y brillante pero incapaz de mostrar la capacidad de investigación del doctorando. Ahora bien, si lo que se quiere es hacer la tesis de 6 meses pero trabajando 1 hora al día, entonces es inútil seguir discutiendo. Volved a mirar los consejos dados en el parágrafo I2. Copiad una tesis cualquiera y se acabó el problema. Es necesario conocer idiomas extranjeros. Este parágrafo no concierne a los que preparan una tesis sobre una lengua o una literatura extranjeras. En realidad cabe esperar que todos estos conozcan la lengua sobre la cual hacen la tesis. Cabría también esperar que, si se hiciera una tesis sobre un autor francés, esta tesis fuera escrita en francés. En muchas universidades extranjeras se hace así, y es justo. Pero expongamos el problema del que hace una tesis de filosofía, de sociología, de derecho, de ciencias políticas, de historia, de ciencias naturales. Surge siempre la necesidad de leer un libro escrito en un idioma extranjero, aunque la tesis fuera de historia de España, incluso si fuera sobre Cervantes o sobre la Inquisición, dado que ilustres especialistas en Cervantes o en la Inquisición han escrito en inglés o en alemán. Normalmente en estos casos se aprovecha la ocasión de la tesis para empezar a leer en una lengua que no se conoce. Interesados por el tema, con un poco de trabajo se empieza a comprender algo. Muchas veces una lengua se aprende así. Normalmente luego no se consigue hablarla, pero se puede leer. Siempre es mejor que nada. Si sobre un determinado tema existe un único libro en alemán y no se conoce el alemán, se puede resolver el problema haciéndose leer los capítulos considerados más importantes por alguien, se tendrá el pudor de no basarse demasiado en ese libro, pero al menos se podrá incluir legítimamente en la bibliografía puesto que ha sido examinado. Pero todos estos son problemas secundarios. El principal problema es preciso escoger una tesis que no implique el conocimiento de lenguas que no conozco y que no estoy dispuesto a aprender. Muchas veces se escoge una tesis sin saber los riesgos que se corren. En consecuencia, nos proponemos considerar algunos casos imprescindibles. No se puede hacer una tesis sobre un autor extranjero si este no es leído en su lengua original. Esta verdad es evidente si se trata de un poeta, pero muchos creen que para una tesis sobre Kant, sobre Freud o sobre Adam Smith tal precaución no es necesaria. Pero lo es, y por dos razones. En primer lugar, estos autores no siempre tienen todas sus obras traducidas, incluso a veces la ignorancia de un escrito menor puede comprometer la comprensión de su pensamiento o de su formación intelectual. En segundo lugar, la mayor parte de la bibliografía sobre un autor dado suele estar en la lengua que él escribía, y si el autor está traducido no siempre lo están sus intérpretes. Por último, las traducciones no siempre hacen justicia al pensamiento de un autor, y hacer una tesis significa justamente redescubrir su pensamiento original, sobre todo allí donde ha sido falseado por las traducciones o por las vulgarizaciones de diversos tipos. Hacer una tesis quiere decir ir más allá de las fórmulas difundidas por los manuales escolares, del tipo, Foscolo es clásico y Leopardi es romántico, Platón es idealista y Aristóteles realista, o, Pascal está por el corazón y Descartes por la razón. No se puede hacer una tesis sobre un tema si las obras más importantes que se refieren a él están escritas en una lengua que no conocemos. Un estudiante que supiera perfectamente alemán y que no supiera francés, hoy en día no podría hacer una tesis sobre Nietzsche, que sin embargo escribió en alemán, y es que de 10 años a esta parte algunas de las más interesantes revalorizaciones de Nietzsche han sido escritas en francés. Lo mismo vale para Freud. Sería difícil releer al maestro Viene sin tener en cuenta todo lo que han leído en él los revisionistas americanos o los estructuralistas franceses. No se puede hacer una tesis sobre un autor o sobre un tema leyendo solo las obras escritas en las lenguas que conocemos. ¿Quién nos asegura que la obra decisiva no ha sido escrita en la única lengua que no conocemos? Realmente este tipo de consideraciones puede conducir a la neurosis, pero es preciso andar continuo. Existen reglas de corrección científica en virtud de las cuales es lícito, si sobre un autor inglés se ha escrito algo en japonés, advertir que se conoce la existencia de tal estudio pero que no se ha leído. Este permiso para ignorar se extiende normalmente a las lenguas no occidentales y a las lenguas eslaves, de modo que se da el caso de estudios muy serios sobre Marx que admiten no haber tomado conocimiento de obras en ruso. Pero en estos casos el estudioso serio siempre puede saber, y demostrar que lo sabe, que dicen, en síntesis, esas obras, dado que existen críticas o extractos con resúmenes fáciles de encontrar. Normalmente las revistas científicas soviéticas, búlgaras, checoslovacas, israelitas, etc. ofrecen al pie resúmenes de los artículos en inglés o francés. Y he aquí que incluso si se trabaja sobre un autor francés puede ser lícito no saber ruso, pero es imprescindible leer por lo menos el inglés a fin de cercar el problema. Por ello, antes de establecer el tema de una tesis hay que ser astuto y echar una primera ojeada a la bibliografía existente para estar seguros de que no hay dificultades lingüísticas notables. Ciertos casos se conocen por anticipado. Es impensable hacer una tesis de filología griega sin saber alemán. Pues sobre esta materia hay cantidad de estudios impetantes en alemán. En todo caso la tesis sirve para hacerse con una ligera noción terminológica general de todas las lenguas occidentales, porque aunque no se lea el ruso es necesario por lo menos ser capaz de reconocer los caracteres cirílicos y comprender si un libro determinado habla de arte o de ciencia. A leer el cirílico se aprende en una noche, y a saber que iskusbo significa arte y nauka ciencia se llega después de haber comparado algunos títulos. Tampoco es cuestión de aterrorizarse, es preciso entender la tesis como una ocasión única para hacer algunos ejercicios que nos servirán mientras vivamos. Todas estas observaciones no tienen en cuenta que lo mejor, si se tiene que afrontar una bibliografía extranjera, es armarse de valor e ir a pasar algún tiempo al país en cuestión, pero estas soluciones son costosas y aquí se trata de aconsejar también al estudiante que no tiene esas posibilidades. Pero hagamos una última hipótesis, la más conciliadora. Supongamos que un estudiante se interesa por el problema de la percepción visual aplicado a la temática de las artes.
Este estudiante no conoce lenguas extranjeras y no tiene tiempo para aprenderlas, o tiene bloqueos psicológicos. Hay personas que aprenden sueco en una semana y otras que en 10 años no consiguen hablar admisiblemente francés. Además tiene que hacer, por motivos económicos, una tesis de 6 meses. Con todo está sinceramente interesado por el tema, quiere terminar con la universidad para ponerse a trabajar pero tiene intención de continuar con el tema ya elegido y de profundizarlo con más calma. También tenemos que pensar en él. Bueno, este estudiante puede proponerse un tema del tipo los problemas de la percepción visual en su relación con las artes figurativas en algunos autores contemporáneos. Será oportuno trazar en primer lugar un cuadro de la problemática psicológica del tema, y sobre esto hay una serie de obras traducidas, desde Ojo y Cerebro de G.R. Gori hasta los textos más importantes de la psicología de la forma y de la psicología transaccional. Después se puede considerar la temática de 3 autores, por ejemplo Arnheim por su enfoque desde la Gestalt, Gombrich por el semiológico informacional y Panofsky por sus ensayos sobre la perspectiva desde el punto de vista iconológico. En estos 3 autores se debate bajo 3 puntos de vista diferentes la relación entre naturalidad y culturalidad de la percepción de las imágenes. Para situar a estos 3 autores en un panorama de fondo existen algunas obras de conexión, por ejemplo los libros de Gillo Dorfles. Una vez trazadas estas 3 perspectivas, el estudiante querrá releer los aspectos problemáticos que ha encontrado a la luz de una obra de arte particular, quizá planteándose una interpretación ya clásica, por ejemplo el modo en que Longhi analiza a Piero della Francesca, e integrándola con los datos más contemporáneos que ha recogido. El producto final no será en absoluto original, se quedará a mitad entre la tesis panorámica y la monográfica, pero habrá sido posible elaborarlo a partir de traducciones. Al estudiante no se le reprochará no haber leído todo Panofskawa, hasta lo que solo existe en alemán o en inglés, porque no se trata de una tesis sobre Panofsky, sino de una tesis sobre un problema en que el recurso a Panofsky cuenta solamente en ciertos aspectos, como referencia a algunas cuestiones. Como ya se ha dicho en el parágrafo 2. 1. Este tipo de tesis no es el más aconsejable porque corre el peligro de quedar incompleta y genérica. Quede claro que se trata de un ejemplo de tesis de 6 meses para un estudiante urgentemente interesado en reunir datos preliminares sobre un problema que se toma a pecho. Es una solución de repuesto pero al menos puede ser resuelta de modo digno. En todo caso, si no se conocen lenguas extranjeras y no se puede aprovechar la preciosa ocasión de la tesis para empezar a aprenderlas, la solución más razonable es la tesis sobre un tema específicamente castellano en el que las referencias a literatura extranjera sean fáciles de eliminar o de resolver recurriendo a unos pocos textos ya traducidos. Así, el que quisiera hacer una tesis sobre M.O. de los de novela histórica en el Sancho Saldaña, de Espronceda, habría de tener algunas nociones básicas sobre los orígenes de la novela histórica y sobre Walter Scott, además, naturalmente, de conocer la polémica del siglo XIX sobre este tema y el de la autoría del Sancho Saldaña, pero podría encontrar algunas obras de consulta en Nus. Tralengua y tendría la posibilidad de leer en castellano al menos las obras más importantes de Scott, sobre todo buscando en bibliotecas las traducciones del siglo XIX. Y todavía plantearía menos problemas un tema como la influencia de Maragall en el catalán literario moderno. Naturalmente, evitando partir de optimismos preconcebidos, y valdrá la pena consultar bien las bibliografías para ver si hay autores extranjeros que han tratado el tema y cuáles son. 1. Tesis científica o tesis política. A partir de la protesta estudiantil de 1968 se ha establecido la opinión de que no se deben hacer tesis sobre temas culturales o librescos sino más bien tesis ligadas a intereses directos políticos y sociales. Si la situación es esta, entonces el título del presente capítulo es una provocación y un engaño porque hace pensar que una tesis política no es científica. Ahora bien, en la universidad se habla a menudo de ciencia, cientificidad, investigación científica, valor científico de un trabajo, y estos términos pueden dar lugar bien a equívocos involuntarios, bien a mistificaciones, bien a ilícitas sospechas de embalsamamiento de la cultura. ¿Qué es la cientificidad? Para algunos la ciencia se identifica con las ciencias naturales o con la investigación sobre bases quantifati. Las tesis propuestas por Eco son, modelli del romanzo storico Nelio per Enereti di Garibaldi y L influenza del Guerrat sin L cultura raíce gimentale italiana. N de los T. Vas, una investigación no es científica si no procede mediante fórmulas y diagramas. En tal caso, sin embargo, no sería científica una investigación sobre la moral en Aristóteles, pero tampoco lo sería una investigación sobre conciencia de clase y revueltas rurales durante la Reforma Protestante. Evidentemente no es este el sentido que se da al término científico en la universidad. Por eso intentamos definir bajo qué criterio un trabajo puede llamarse científico en sentido amplio. El modelo puede muy bien ser el de las ciencias naturales tal como están planteadas desde el principio de la Edad Moderna. Una investigación es científica cuando cumple los siguientes requisitos. La investigación versa sobre un objeto reconocible y definido de tal modo que también sea reconocible por los demás. El término objeto no tiene necesariamente un significado físico. También la raíz cuadrada es un objeto aunque nadie la haya visto nunca. La clase social es un objeto de investigación, aunque alguno pudiera objetar que solo se conocen individuos o medias estadísticas y no clases en sentido estricto. Pero según esto tampoco tendría realidad física la clase de todos los números enteros superiores al 3725, de la cual, sin embargo, un matemático U se podría ocupar estupendamente. Definir el objeto significa entonces definir las condiciones bajo las cuales podemos hablar en base a unas reglas que nosotros mismos estableceremos o que otros han establecido antes que nosotros. Si establecemos las reglas en base a las cuales un número entero superior al 3725 puede ser reconocido cuando se encuentra, hemos establecido las reglas de reconocimiento de nuestro objeto. Naturalmente surgen problemas si tenemos que hablar, por ejemplo, de un ser fabuloso cuya inexistencia reconoce la opinión común, como por ejemplo el centauro. Llegados a este punto tenemos 3 alternativas.
En primer lugar podemos decidirnos a hablar de los centauros tal y como se presentan en la mitología clásica, y así nuestro objeto llega a ser públicamente reconocible y localizable, pues tenemos que vernos los contextos, verbales o visuales, en que se habla de centauros. Entonces se tratará de decir qué características ha de tener un ente de los que habla la mitología clásica para ser reconocido como centauro. En segundo lugar podemos intentar una indagación hipotética sobre las características que tendría que tener una criatura viviente en un mundo posible, que no es el real, para poder ser un centauro. En tal caso habríamos de definir las condiciones de subsistencia de este mundo posible advirtiendo que toda nuestra disertación se desenvuelve en el ámbito de esta hipótesis. Si nos mantenemos rigurosamente fieles a la empresa de partida, podemos decir entonces que nos ocupamos de un objeto que tiene alguna posibilidad de ser objeto de indagación científica. En tercer lugar podemos decidir que tenemos pruebas suficientes para demostrar que los centauros existen de verdad. Y en tal caso, para constituir un objeto susceptible de discurso tendremos que presentar pruebas, esqueletos, restos óseos, huellas sobre lava solidificada, fotografías hechas con rayos infrarrojos en los bosques de Grecia o todo lo que queramos, tales que los demás puedan admitir que, por correcta o errónea que sea nuestra tesis, se trata de algo sobre lo que se puede hablar. Naturalmente este ejemplo es paradójico y no creo que nadie quiera hacer tesis sobre los centauros, sobre todo en lo que concierne a la tercera alternativa, pero me urgía mostrar cómo siempre puede constituirse un objeto de investigación públicamente reconocido en unas Candy Science dadas. Y si se puede hacer con los centauros, otro tanto se podrá decir de nociones como el comportamiento moral, los deseos, los valores o la idea del progreso histórico. La investigación tiene que decir sobre este objeto cosas que todavía no han sido dichas o bien revisar con óptica diferente las cosas que ya han sido dichas. Un trabajo matemáticamente exacto que viniera a demostrar con los métodos tradicionales el teorema de Pitágoras no sería un trabajo científico, pues no añadiría nada a nuestro conocimiento. Como máximo sería un buen trabajo de divulgación, como un manual que enseñase a construir una caseta para el perro usando madera, clavos, cepillo, sierra y martillo. Como ya habíamos dicho en I1. Una tesis de compilación también puede ser científicamente útil porque el compilador ha reunido y correlacionado de manera orgánica las opiniones ya expresadas por otros sobre el mismo tema. Del mismo modo un manual de instrucciones sobre cómo hacerse una caseta para el perro no es un trabajo científico, pero una obra que compare y comente todos los métodos conocidos para hacer una caseta ya puede plantear alguna modesta pretensión de cientificidad. Hay que tener presente una cosa, que una obra de compilación solo tiene sentido si no existe todavía ningún estudio parecida en ese campo. Si ya existen obras comparativas sobre sistemas de casetas para perros, hacer otra igual es una pérdida de tiempo, o un plagio. La investigación tiene que ser útil a los demás. Es útil un artículo que presente un nuevo descubrimiento sobre el comportamiento de las partículas elementales. Es útil un artículo que cuente cómo ha sido descubierta una carta inédita de Leopardi y la transcriba por entero. Un trabajo es científico, una vez observados los requisitos de los puntos 1 y 2, si añade algo a lo que la comunidad ya sabía y si ha de ser tenido en cuenta, al menos en teoría, por todos los trabajos futuros sobre el tema. Naturalmente, la importancia científica es proporcional al grado de indispensabilidad que presenta la contribución. Hay contribuciones de las que los estudiosos, de lo contrario las tendrían en cuenta, no pueden decir nada bueno. Y existen otras que los estudiosos harán bien teniendo en cuenta, aunque no pasa nada si no lo hacen. Recientemente han sido publicadas unas cartas que James Joyce escribía a su mujer sobre problemas sexuales abrasadores. Indudablemente al que mañana estudie la génesis del personaje de Mally Bloom en el Ulises de Joyce le convendrá saber que en su vida privada Joyce atribuía a su mujer una sexualidad vivaz y desenvuelta, como la de Mally, y por ello se trata de una útil contribución científica. Por otra parte existen admirables interpretaciones de Ulises en que el personaje de Mally ha sido encuadrado con exactitud a pesar de faltar estos datos, en consecuencia se trata de una contribución no indispensable. En cambio, cuando se publicó Stephen Ero, la primera versión de la novela de Joyce Portrait of the Artist as a Young Man, todos advirtieron que era fundamental tenerla en cuenta para comprender el desarrollo del escritor irlandés. Era una contribución científica indispensable. Ahora bien, podría ocurrírsele a alguien sacar a la luz uno de esos documentos que suele atribuirse burlonamente a los filósofos alemanes, de los que suelen llamarse notas de lavandería. Se trata de textos de valor ínfimo en los que el autor había anotado las compras que tenía que hacer ese día. A veces también son útiles datos de este género, pues a pesar de todo dan un toque de humanidad a un autor que todos suponían aislado del mundo, o revelan que en aquel periodo él vivía bastante pobremente. A veces, en cambio, no añaden absolutamente nada a lo que ya se sabe, son pequeñas curiosidades biográficas y no tienen ningún valor científico, aunque lo tengan para las personas que consiguen fama de investigadores incansables sacando a la luz semejantes inepcias. No es que haya que desanimar a los que hacen tales investigaciones, pero en su caso no puede hablarse de progreso del conocimiento humano y sería bastante más útil, si no desde el punto de vista científico al menos y desde el pedagógico, escribir un buen folleto divulgador que cuente la vida y resuma las obras de estos autores. La investigación debe suministrar elementos para la verificación y la refutación de las hipótesis que presenta, y por tanto tiene que suministrar los elementos necesarios para su seguimiento público. Este requisito es fundamental. Puedo pretender demostrar que hay centauros en el Peloponeso, pero tengo que hacer 4 cosas precisas. A. Presentar pruebas, como se ha dicho, por lo menos un hueso caudal. B. Decir cómo he procedido para hacer el hallazgo. C. Decir cómo habría que proceder para hacer otros. D. Decir aproximadamente qué tipo de hueso, u otro hallazgo, mandaría al cuerno mi hipótesis el día que fuera encontrado. De este modo no solo he suministrado las pruebas de mi hipótesis, sino que lo he hecho de modo que también otros puedan seguir buscando para confirmarla o ponerla en tela de juicio. Lo mismo sucede con cualquier otro tema. Supongamos que yo haga una tesis para demostrar que en un movimiento extraparlamentario de 1969 había 2 corrientes, una leninista y la otra trotskista, aunque comúnmente se cree que era homogéneo.
Tendré que presentar documentos, panfletos, grabaciones de asambleas, artículos, etc. Para demostrar que tengo razón, tendré que detallar cómo he procedido para encontrar ese material y dónde lo he encontrado, de modo que otros puedan seguir buscando en esa dirección, y tendré que decir según qué criterios se ha aplicado el material probatorio a miembros de ese grupo. Por ejemplo, si el grupo se dividió en 1970, tengo que decir si considero expresión de ese grupo solo el material teórico elaborado por sus miembros durante ese espacio de tiempo, pero en tal caso tendré que decir según qué criterios juzgo a ciertas personas miembros del grupo, posesión de carnet, participación en las asambleas, suposiciones de la policía, o si tengo también en cuenta los textos elaborados por exmiembros del grupo después de su disolución, partiendo del principio de que sí. Ellos han expresado más tarde esas ideas es porque ya las cultivaban, por lo bajo, durante el periodo de actividad del grupo. Solo de esta manera proporciono a los demás la posibilidad de hacer nuevas indagaciones y de demostrar, por ejemplo, que mis revelaciones estaban equivocadas porque, supongamos, no se podía considerar miembro del grupo a un fulano que, según la policía, formaba parte del grupo pero que nunca había sido reconocido como tal por los otros miembros, al menos a juzgar por los documentos de que se dispone. Con lo cual he presentado una hipótesis, pruebas y procedimientos de verificación y de refutación. He escogido adrede temas muy diferentes precisamente para demostrar que los requisitos de cientificidad pueden aplicarse a cualquier